Vamos al sexto tema sobre el gnosticismo. La gnosis a lo largo de la historia del pensamiento. El gnosticismo, dijimos, va a ser como un río subterráneo que va a ir aflorando en diferentes momentos de la historia. Fracasado el intento de cabalizar el cristianismo, dice el padre Mainville, que es a quien vamos a seguir, los judíos van a atacar los dogmas dejando intactas sus formulaciones, pero minando su contenido. Este es su propósito. Digo que vamos a seguir pues este libro de la cábala al progresismo del padre Julio Mainville, que creo que es muy interesante. También es interesante, y yo lo uso mucho, esta teología de Etienne Cuvier, que ya os había presentado en alguna otra ocasión, la gnosis contra la fe, la gnosis universal, la gnosis y el ecumenismo, trilogía muy interesante que está en francés solo, de momento, pero que yo creo de gran utilidad para seguir la historia de la acción de la gnosis. Pues bien, Simón el Mago va a ser uno de los primeros representantes de esta gnosis en el seno de la Iglesia. Es considerado padre del gnosticismo cristiano. En el libro de los Hechos, capítulo 8, pretende comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros. Fundará una secta gnóstica profundamente maniquea, es decir, dotada de esas ideas del dualismo entre el bien y el mal, que eran de origen iranio y zoroástrico. Otro de los grandes gnósticos de influencia enorme en la historia fue Mani, el maniqueísmo. Nacido Mani en el norte de Babilonia en el año 216, afirmaba desde muy joven tener revelaciones y la misión de anunciar la verdad plena por encima incluso de las enseñanzas de Jesucristo. Él se situaba ahí. Mani se presenta como el portador de un conocimiento secreto que le ha sido revelado por el Espíritu Santo, como el portador de este conocimiento. Comenzó a predicar en Persia y en la India, en el comienzo del reinado de Sapor I, que era su gran valedor, y después acabó predicando en casi toda Asia hasta la India y China. Mani se ubicaba a sí mismo a la misma altura que Jesucristo, que Buda, que Zoroastro. Todos ellos, incluido el propio Mani, eran representantes de esa luz divina. El maniqueísmo, por lo tanto, contiene gran número de elementos cristianos, pero sobre todo influencias gnósticas y sobre todo ideas también del mazdeísmo, la religión persa de Zoroastro. El arrianismo, esta herejía poderosa dentro de la Iglesia, El mundo se despertó un día y se descubrió arriano, decía San Jerónimo, ¿no? Así de grande fue la extensión del arrianismo, ¿no? La mayoría de obispos eran arrianos, la herejía se hizo poderosa en la Iglesia. La doctrina de Arrio negaba la divinidad de la persona de Jesucristo. Era así de gruesa la herejía, ¿no? Se observa, por lo tanto, la influencia del logos judío de Filón y dará paso a otras herejías trinitarias y cristológicas que se sucederán a partir del arrianismo. Entonces, como va a pasar siempre con la gnosis, perseguida por la Iglesia y el brazo secular, no solo por la herejía que suponía, sino también por los desórdenes sociales que abanderaba, entonces la gnosis se ocultó. Tuvo que seguir en secreto la obra que ya no podía realizar en pleno día. Rebrotó después en la Edad Media con la publicación del Zohar, al final del siglo XIII. La cábala, de esta manera, se va introduciendo en la cristiandad sibilinamente, como iremos viendo. También con los cátaros y los albigenses, entre los siglos XI y XIII, estos dualistas que sostenían la maldad de la materia, estos herejes que inundarán el sur de Francia y el norte de España y de Italia con diferentes sectas. Proponían principalmente 4 cosas. Primero, doctrinas maniqueas y gnósticas. Segundo, una concepción radical de la pobreza evangélica, profundamente anticlerical, y por lo tanto en una violencia terrible contra el poder de la Iglesia. Tercero, un evangelismo protestante
podríamos decir, un comienzo de protestantismo, aunque no existe el protestantismo todavía. Pero ese evangelismo que va a tomar el protestantismo ya está aquí en los cátaros, en los albigenses. Y finalmente, un judeo-cristianismo cabalístico, influido por la cábala. Esas son las 4 características de estos herejes que asolaron, como digo, todo el sur de Europa. Marqués Rivière, en su obra Histoire des doctrines ésotériques, dice que todo esto va a estar después en la masonería, que precisamente estos 4 elementos van a estar después calcados en la masonería. Estas 4 claves: el gnosticismo, el odio a la Iglesia católica, el evangelismo protestante y la cábala. Muchos autores no dudan en ver a la gnosis corrompiendo a los templarios, y de ahí su decadencia. Se les presenta como víctimas de Felipe el Hermoso, y lo fueron, de la codicia de Felipe el Hermoso, ¿no? Pero nada impide creer al mismo tiempo lo que nos dice Michelet, que en efecto estaba la codicia de Felipe el Hermoso, pero también estaba la decadencia de los templarios, que habían caído en no pocos errores de influencia posiblemente gnóstica. Está la opinión de Jules Michelet, gran historiador francés, una historia de Francia. Yo no le tengo mucha devoción a Michelet porque era republicano y liberal y tenía una antipatía terrible a la Iglesia católica, ¿no? Y era muy parcial en todos sus juicios, ¿no? Pero aquí tenía razón. Podía ser, en efecto, que los templarios se hubiesen contaminado de errores en Oriente. Juan Escoto Eriúgena, filósofo de la Edad Media, habla de su concepto de creación como una emanación eterna. Fijaos, el emanatismo tan propio también de la gnosis y de la cábala, una difusión, una emanación. En la creación es nihilo, el nihilum sería Dios mismo, nos dice Eriúgena. La criatura es eterna en Dios y Dios es creado en la criatura, pues por ella se hace visible e inteligible. Su fuente inspiradora, evidentemente, es la cábala, ya lo vemos. Así hace del Ensof la nada, y una nada que se crea y se realiza, que emana en los sefirot. Puro cabalismo, el de Eriúgena. Abundan en él las fórmulas cabalísticas panteístas. Este influenció a otro, a un religioso que tuvo una gran influencia, Joaquín de Fiore. Su doctrina se reduce casi a 2 puntos. Primero, una teología trinitaria que niega la unidad de la Trinidad, y segundo, una especie de triteísmo histórico, una partición de la historia en 3 periodos, cada uno presidido por una persona de la Trinidad. El Antiguo Testamento fue la edad del Padre, el Nuevo Testamento la edad del Hijo, y se debe esperar una tercera edad, que no ha llegado todavía, la del Espíritu Santo, y que va a ser la nuestra, generalmente suelen decir los que están inspirados por Joaquín de Fiore, ¿no? Esta última edad de la Iglesia transformará a la Iglesia en una realidad espiritual. Su doctrina fue propalada, lo sabemos muy bien, con graves abusos por los espirituales franciscanos, los fraticellis, los vegardos, las beguinas, ¿no? Tuvo amplia acogida también en Alemania con los hermanos del Libre Espíritu y con otros autores no tan errados, pero con pequeños errores de peso en sus concepciones místicas, como el maestro Eckhart, Juan Taulero o Suso. El fin de la humanidad, afirmaban, en este deseo místico, era fundirse con Dios, por la acción del Espíritu. Y en esa unión, este era el problema, el hombre devenía Dios. Bien. El siglo XIV es el siglo ya del quebranto de la cristiandad, por el nominalismo de Guillermo de Ockham y por la influencia desde la cábala ya desde el siglo anterior. Se encarnó el gnosticismo en las elucubraciones alquímicas europeas de personajes tan singulares como Paracelso, como Nicolás Flamel, los Rosacruces, o incluso la masonería todavía operativa, ¿no? Pero que empezaba a tener influencias de este tipo. El movimiento Rosacruz
aportaba una gnosis, de hecho. La sabiduría, nos decían ellos, que faltaba a las enseñanzas religiosas de la Iglesia institucionalizada. Es la misma, fijaos, pretensión de los reformadores, o de los místicos iluminados, de los hermetistas, de los magos, de los alquimistas de la época. Un esoterismo, una gnosis, un conocimiento oculto. Pico de la Mirandola, Reuchlin, Giordano Bruno, Jacob Boehme. Boehme es importante, va a ser muy influente. Para comprender mejor la Cábala habría que leer a este último, ¿no? En él todo es gnosticismo, es cabalismo. Boehme habla de la noción de Dios. Dios se desarrolla, evoluciona, contiene en sí todo el infinito de la oposición y de la distinción. Está en el movimiento y el movimiento está en él. Dios es la nada eterna, fijaos, el absoluto, abismo sin fondo y sin fundamento. Dios se engendra a sí mismo partiendo de lo inconsciente, se engendra como voluntad y como pensamiento. La creación, Dios la saca de sí mismo, de su propia naturaleza. La creación por Dios incluso del mal, afirma. En el mundo, por lo tanto, nos dice hay algo de divinidad que le permite desear a Dios y la eternidad. Así el hombre tiene su fuente en lo eterno, de lo eterno en sí mismo, en sí mismo porque él también es eterno, ¿no? Está la visión, como vemos, muy marcada por ideas cabalísticas de Jacob Boehme. El hombre se salva a sí mismo, dice. El hombre posee autonomía absoluta, ¿no? Nada puede destruir la libertad infinita del hombre. La personalidad humana es infinita, el hombre no tiene necesidad de nada, todo está en él. No necesita una revelación para ser salvado. Otro autor importante es el sacerdote católico inficcionado de errores gnósticos, Johannes Reuchlin, que va a ser el que va a introducir la Cábala en Alemania. Hablamos de él en un vídeo hace tiempo, ¿no? Él publicó una obra que se llamaba De arte cabalística, donde la presenta como la doctrina central de todas las doctrinas, la Cábala. Un autor muy interesante, al que es interesante seguir sobre todo para conocer la historia del antisemitismo, un poco la historia de la religión judía, es Bernard Lassalle. En su libro El antisemitismo, que tengo por ahí, no lo he podido encontrar, pero es un libro muy interesante, dice... Es interesante porque fue amigo de Charles Péguy, además. Charles Péguy le admiraba mucho, ¿no? Y le quería mucho. Pues bien, decía Lassalle, durante los años que anuncian la Reforma, el judío llega a ser el educador y el que enseña el hebreo a los doctos. Los años de la Reforma, el hebreo era el que influía. Los inicia a los sabios en los misterios de la Cábala, tras haberles abierto las puertas de la filosofía árabe. Los arma contra el catolicismo con la terrible exégesis que los rabinos han cultivado y fortificado durante siglos. Esta exégesis es la que se sirvió más tarde el protestantismo y el racionalismo. Esto lo dice Bernard Lassalle, que es judío, además, ¿no? La influencia de los judíos, de la Cábala, desde la Reforma, desde antes ya, pero a partir de la Reforma y del Renacimiento de forma ya pues tremenda. La civilización antigua resurge, por lo tanto, pretende resurgir con el Renacimiento, y este es una vuelta también de los errores paganos y panteístas. Ya Petrarca, por ejemplo, va a manifestar su admiración por Platón en detrimento de Aristóteles, ¿no? Con la caída de Constantinopla, la llegada de griegos inficcionados por las ideas herméticas y gnósticas va a dar lugar a la creación, de esto hablamos en otro vídeo, por Cosme de Médicis, de la Academia Neoplatónica de Florencia, con Marsilio Ficino al frente. Allí son acogidos griegos como Pletón, como Lascaris. El texto gnóstico más difundido va a ser el Hermes Trimegisto, que es como un resumen, ¿no?, de lo que creen las sectas gnósticas. Uno de los griegos más activos es un eclesiástico, el cardenal Besarión, con obras como De Natura Arte o In Calumniatorum Platonis, defendiendo a Platón, donde sus influencias, las influencias del cardenal Besarión son patentes.
Si, como pretenden los gnósticos y los neoplatónicos, el alma humana es una chispa luminosa de la divinidad caída en nuestro cuerpo como un castigo, no va a necesitar de ninguna ayuda para alcanzar la verdad que se encuentra ya en ella misma. Ella ya es portadora de esa chispa de luz. No va a necesitar, por lo tanto, de la razón, nos dicen, ¿no? Este desprecio de la razón humana es común a toda la gnosis, y lo vamos a reencontrar en Lutero, en los románticos e incluso en los tradicionalistas franceses del siglo XIX. De Maistre, Bonal, Blanc de Saint-Bonnet están tocados por este antirracionalismo, por esta antirracionalidad, diría yo, sería lo correcto, ¿no? El odio de los modernos a la filosofía escolástica no es extraño, por lo tanto. Lutero considera a la razón la ramera de Satanás, ya que, dada la corrupción de la naturaleza humana por el pecado original, la misma razón humana no puede sino engañarnos, piensa Lutero. Está herida, no puede más que confundirnos la razón, herida por el pecado, cree. Pero para Lutero, todo hombre ya tiene en sí mismo toda la teología que necesita para leer él la Biblia e interpretarla por sí mismo. Es el libre examen, ese ya subjetivismo rampante que se inicia con Lutero. Este desprecio de la filosofía y de la razón se va a encarnar también, como decía antes, puede sorprender en los tradicionalistas como de Maistre, que jamás se formaron en una filosofía, en una verdadera filosofía cristiana, sino que fueron contaminados ya por las tesis cartesianas en su pensamiento filosófico, y además por la frecuentación de los masones y de los sanmartinistas. Exaltan estos autores tradicionalistas el sentimiento interior por reacción contra el racionalismo ateo y revolucionario, la intuición, como también lo harán más tarde los románticos. En definitiva, en esta época el pensador se valía de Descartes, que pedía hacer vacío en nosotros de todo conocimiento previo, reconstruir la realidad a partir de mi yo pensante, pienso, luego existo. Es como reivindicar las ideas innatas de Platón. Es el padre ya Descartes del subjetivismo y después del idealismo que se va a desprender. Es un trasunto esto de la filosofía gnóstica. El conocimiento no viene de lo sensible, nos dice, pero las apariencias sensibles pueden ser en todo caso la ocasión para que el alma busque la verdad en ella misma, pero en ella misma, no viene de fuera. Las realidades sensibles son, en el mejor caso, como excitantes, pero no origen del conocimiento. El hombre no sale de sí mismo para conocer la verdad. Al contrario, la ciencia del ser nace del movimiento por el que la busca en sí mismo, como un recuerdo olvidado del mundo de las ideas. Esto es platónico. Una reminiscencia de su origen que lleva innata en sí mismo. Es como la mayéutica socrática, ¿no? Sacar la verdad del alma. Un día, ese hombre, que ya no puede conocer la realidad objetiva, la res extensa, que diría Descartes, la realidad objetiva de las cosas, por medio de sus sentidos, la inteligencia, querrá crear el mundo solo desde su pensamiento. ¿Y entonces qué tendremos? Entonces tendremos la revolución. Bien. El primer paso, como vemos, lo da Descartes, con el cogito que introduce la inmanencia noseológica, y así el ateísmo, en definitiva. Baruch Spinoza da el segundo paso introduciendo en su pensamiento panteísta la inmanencia metafísica. Spinoza expone como método cartesiano, digamos, la filosofía de la cábala. Es cabalista totalmente. Pero si el punto de partida de Descartes es el yo, el de Spinoza es Dios. Hay una sustancia, nos dice, Dios y la naturaleza son lo mismo. Las cosas producidas por Dios son necesarias. Esto excluye la contingencia. Leibniz, otro autor que algunos dicen cristiano, pero contaminado del todo,
fue ocultista, afiliado a los Rosacruz de Nuremberg, de los que llegó a ser secretario. Estaba además unido a cabalistas de la época por una amistad y por una influencia mutua importante. La Revolución Francesa tiene como objetivo ¿qué? La deificación del hombre, fijaos, entronizándolo en el altar de Dios, en el altar de Dios, de la misma manera que lo hace el gnosticismo. Este es el objetivo de la Revolución Francesa. O el sapere aude de la Ilustración y de Kant, atrévete a saber, decía Kant. Ya no necesitamos maestros, por nuestra propia razón podemos conocer. Es la pretendida madurez del ser humano, que se deshace de todo tutelaje, de toda tradición, de toda autoridad, de todo prejuicio. En Fichte encontramos las tesis de Plotino, así de claro, de los gnósticos, de Eriúgena, de la Cábala. Schelling renueva los grandes temas de la filosofía pagana con el esquema teogónico gnóstico. El padre Mainville señala la importancia fundamental de la cabalización en Hegel. Hegel es el padre del pensamiento moderno y su germen gnóstico está en él. Se puede afirmar que toda la cultura moderna es cabalista gracias a Hegel. El padre Mainville sigue en este tema a un autor muy importante que es Eric Voegelin, que afirma que se dan varias clases de gnosis modernas según a qué facultad humana dan predominio de operación para alcanzar a Dios. Voegelin dice, la gnosis, si es intelectual, se convierte en penetración especulativa del misterio de la creación y de la existencia, y entonces tenemos a Hegel y a Schelling, ¿no? Si es volitiva, la gnosis deviene entonces una redención, pero revolucionaria, del hombre, de la sociedad, y tenemos, por ejemplo, a Marx. Y es que en Hegel el absoluto es resultado. Solamente al final es en verdad absoluto. Hay un desarrollo de sí mismo. Dios evoluciona y en esta evolución se separa y se desgarra, podríamos decir. La creación es una alienación, un desarrollo de Dios. La creación es como un momento dialéctico de la génesis del absoluto. Dios se aliena, se hace por sí mismo otro, Dios se desarrolla, se realiza. El mal está dentro de la esencia divina. En este concepto también. El mal es un elemento necesario, sin el cual la esencia divina no se desarrollaría, no entraría en contradicción para desarrollarse, para dar lugar a una nueva síntesis. Feuerbach afirma que el punto clave de la historia será el momento en que el hombre tomará conciencia de que Dios es el hombre mismo, así lo afirma. Y Nietzsche va a decir, somos los asesinos de Dios, y este vacío lo debe llenar el superhombre. Para Marx, de hecho, no es el hombre individual, sino la clase social despojada. El comunismo soluciona el conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre la existencia y la esencia, ¿no? La religión de los trabajadores es una religión sin Dios que restaura, por fin, la divinidad del hombre. El comunismo es la solución. El proletario adquiere, por lo tanto, aquí los atributos mesiánicos. Heidegger centra su pensamiento en el problema del ser, que trasciende a los entes, niega la creación de la nada. Para él, la nada no es lo contrapuesto al ser, sino que la nada pertenece al ser del ente, y llega a identificar la nada con el ser. Al alterar el concepto de creación, se cierra así el único camino racional para llegar a Dios. Tiene entonces que inventar un camino gnóstico, el descubrimiento de lo sacro, que partiendo de la verdad del ser nos hace llegar finalmente a lo divino. Resumiendo, en la visión gnóstica Dios se hace en el mundo. Dios se está haciendo en el mundo, toma autoconciencia divina en el hombre. Esto es profundamente gnóstico, cabalístico. Esta cosmovisión va desde los paganismos precristianos hasta los materialismos ateos
que acaban divinizando al hombre autónomo, como hemos visto. En definitiva, hemos hecho aquí un resumen rápido para poder abarcar en poco tiempo pues una visión somera de toda la historia y de cómo la gnosis se hace presente en el pensamiento a lo largo de los siglos. La filosofía moderna es negación de Dios, y es divinización del hombre, es evidente esto. Señala el padre Membiel que la gnosis consiste en hacer de toda la realidad, la divina y la humana, la buena y la mala, la verdad y el error, la Iglesia y el mundo, una única realidad. Y de ahí tantos errores. Dios y el mundo son una única realidad, dicen los gnósticos. Al rechazar la creación, el mundo debe venir de la sustancia de Dios. Por eso la creación es generación. Dios no es trascendente, sino inmanente al mundo. El principio de inmanencia equivale al ateísmo, a la divinización de la criatura. El pensamiento moderno erige el pensamiento, el cogito, en fuente creadora. Luego Dios no es necesario para nada. El pensamiento basta para crear el mundo. Por eso el principio de inmanencia implica necesariamente el ateísmo. También implica la asimilación del ser y la nada, o sea, la asimilación de los contradictorios, del ser y del no ser, ¿no? Hemos visto cómo Descartes introdujo el principio de inmanencia como el primer principio de la nueva filosofía, invirtiendo el sentido de la filosofía. El primer movimiento ya no es hacia la verdad, el ser Dios, sino que se repliega sobre el propio cogito. El primer paso hacia el ateísmo lo da Descartes, con el cogito que introduce esta inmanencia gnoseológica y así el ateísmo. Bien, no voy a avanzar mucho más, me quedo aquí porque hemos hablado mucho. Únicamente decir que en la Iglesia se va a introducir también ya desde el jansenismo la influencia gnóstica. Bossuet decía que el jansenismo no era otra cosa que el protestantismo refrito, con los mismos errores, el mismo menosprecio de la razón, el mismo odio al cuerpo y a la materia, y un pesimismo sombrío y desesperante. Eso era el jansenismo. Pero de la proliferación gnóstica dentro de la Iglesia, sobre todo en la teología moderna, en la Nouvelle Théologie, hablaremos extensamente en otro vídeo dedicado estrictamente a este tema. También dedicaremos a otro vídeo a la masonería y el gnosticismo, por eso no hemos hablado aquí de la masonería, que evidentemente es gnóstica. Y finalmente también dedicaremos otro vídeo al gnosticismo y al ocultismo, con temas tan interesantes como serían el esoterismo gnóstico de René Guénon. Todo ello lo iremos abarcando si tenemos paciencia, tiempo y poco a poco vamos trabajando estos temas. Thank you.